Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no estarán nunca en las filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales. Dicen que soy héroe. Yo, débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Grandes personalidades de la historia. Mohandas Gandhi, el Mahatma. En un país donde la política es sinónimo de corrupción, donde se vive subyugado bajo el imperialismo británico, surge una de las personalidades más fuertes de la historia mundial. Pacifista, líder de la no violencia, figura de austeridad inflexible y absoluta modestia, Mohandas Gandhi introdujo la ética a través del ejemplo. El Mahatma, palabra que significa alma grande en indio, cambió el rumbo tanto de un país como de la humanidad. Mohandas Karamchand Gandhi nace en Gujarat, India, el 2 de octubre de 1869. De su padre, primer ministro de la ciudad, heredará su capacidad política, pero de su madre, Pudlibai, aprenderá los preceptos que marcarán su vida: no hacer daño a ningún ser viviente, el vegetarianismo como precepto, ayunar para purificarse y tener tolerancia con otros credos y religiones. La madre del pequeño Mohandas solía tener periodos de fuertes ayunos, lo que deterioraba su salud. Madre, ya deberías comer. Estás muy débil, mamá. No, hijito. Las promesas son así. Hasta que el sol no ilumine los días, no probaré bocado. Y si el buen Dios quiere que me vaya con él, pues será su voluntad. A los 13 años, y de acuerdo a la tradición india, sus padres arreglaron el matrimonio con quien sería la mujer que lo acompañará toda su vida y la madre de sus 4 hijos, Kasturba Mukherjee. Los primeros años se mostró como un marido posesivo y celoso, actitud de la que él se sentiría más adelante arrepentido. Sin embargo, habría un hecho en su vida que lo marcaría para siempre. A los 15 años, el padre de Mohandas sufre una severa enfermedad que lo mantiene en agonía. Su hijo no se separa un segundo del lado de su padre. Mohandas, Tío, hace varios días que estás aquí con tu padre. Creo que deberías descansar, muchacho. Es lo que te hace falta. no, tío. Por favor, hijo. Debo estar con él hasta sus últimos momentos. No quiero. No debo separarme de su lado. Pero tu mujer te necesita, hijo. Debes estar con ella. No. ¿No te parece así? No, tío. Vamos, yo me quedaré con él. Solo son unas horas. Mañana ya podrás volver y seguir a su lado. De acuerdo. Gracias, tío. ¡Mohandas! ¡Mohandas! ¿Tío? ¿Pasó algo? Es de madrugada. Tu padre ha muerto. ¿Qué? Sí. Sí. Ha muerto Mohandas. El joven Mohandas nunca pudo perdonarse el abandonar a su padre en sus últimos momentos para pasar la noche con su esposa. Este hecho lo cargaría con una gran culpa toda su vida, convirtiéndose en una de las razones por las que haría un voto perpetuo de castidad. Al tiempo, le surgió la oportunidad de estudiar Derecho en Londres, que no desaprovecharía.
Dejó a su esposa y familia para vivir en una gran ciudad repleta de ruidos y actividades que lo intimidaban. Sin embargo, al poco tiempo simpatizó con la cultura occidental. El joven Mohandas quería ser un caballero inglés, por lo que hacía el esfuerzo por andar bien vestido. Aprendió clases de baile y a hablar francés. Sin embargo, aún tenía que lidiar con sus propias limitaciones. Era muy difícil superar la timidez que siempre lo caracterizó. Las inseguridades que le generaban las relaciones sociales eran un enorme obstáculo, incluso después de haber terminado sus estudios de Derecho. Al regresar a la India con el título, fue llamado al estrado para oficiar de abogado por primera vez, y se sintió horrorizado al comprobar que no podía decir palabra. El miedo paralizaba a Mohandas, que no podía reaccionar. Sin saber cuál sería su futuro en el campo laboral, acepta una propuesta para trabajar en Natal, Sudáfrica. Allí lo estaría esperando su destino. En un territorio gobernado por los británicos, aquellos que no fueran blancos estaban condicionados por las leyes. Gandhi sufrió en carne propia esta realidad social. Disculpe, caballero. ¿Es usted británico? No, señor, soy indio. Trabajo de... ¿Y qué hace en un vagón de primera clase? La primera clase es únicamente para británicos. Pero, señor, yo compré este boleto... ¡Guarda! ¡Guarda! ¿Qué es lo que sucede aquí? Este indio tiene que estar en tercera clase con su gente. No entiendo qué hace en este vagón. Indio desubicado. ¿Acaso no conoces la ley? Sí, de hecho soy abogado y... Las leyes de tu país no son las mismas que las nuestras. Vas a tercera clase o se va a tener que bajar en la próxima estación. La humillación, la desesperanza, el deseo de justicia tocaron con fuerza el corazón de Mohandas, quien se pasó toda esa noche sentado en el andén, pensando cómo podría hacer para cambiar la triste realidad. Amada Kasturbai, debo decirte que el incidente del tren, el pasajero blanco y el guarda que lograron echarme del tren, fueron ángeles enviados por el cielo. Sin esa experiencia, no habría podido pasar la noche en la estación, en diálogo y comunión con mi alma, buscando el modo de hacer justicia para mí, pero y sobre todo para mis hermanos. Esa larga y fría noche de invierno fue el momento más creativo de mi vida. ¿Volver a la India? No. Es un acto de cobardía. ¿Aceptar la discriminación? Tampoco. Tengo como misión rebelarme al sometimiento de los opresores. Hay solo una cosa por hacer: quedarme y resistir. Al otro día, y con tan solo 24 años, organizó una reunión con inmigrantes indios en Sudáfrica. De una vez y para siempre, abandonó la búsqueda individual de intereses para abrazar una causa común: ser el representante de toda una nación. Sudáfrica, 1893. El imperio británico reinante en el país obliga tanto a africanos como a indios a vivir bajo el yugo de sus caprichos. Leyes que impiden el derecho al voto, a la posesión de propiedad y hasta a andar por la calle de noche. En 1894, Gandhi funda el Partido Indio del Congreso de Natal, y a través de esta organización logra unir a la comunidad india en Sudáfrica, así como llamar la atención de los medios a través de constantes denuncias de atropellos y discriminación por parte de los blancos en Sudáfrica. Sin embargo, durante 13 años, pagó las consecuencias de su ingenuidad política. Inútil es creer, amada Kasturbai, que cambiando la ley se cambia la conducta humana. Mi profesión de abogado está muy unida a mi fe en las personas, pero me siento decepcionado. Las leyes no modifican la actitud de las personas,
Si después de luchar con mis compañeros durante mucho tiempo logramos finalmente cambiar o anular una ley en beneficio de mis hermanos indios, muy pronto esta ley es sustituida por otra aún más violenta para nosotros. Creo que tendré que cambiar mis recursos. Finalmente, Mohandas decide actuar como llave para unir a todos los pueblos y comunidades segregadas en Sudáfrica. Diferentes razas y religiones se unen con Gandhi como el principal ejecutor de esta unidad para vivir todos juntos como iguales. Otra fuerte experiencia, sin embargo, marcará aún más el sentido de su paso por el mundo. En 1906, cuando la tribu Zulú se levanta contra el imperio, Gandhi participa como camillero de los británicos. Los zulúes, armados de lanzas, nada pudieron hacer contra los rifles de los soldados. Mohandas pudo ver cómo los ingleses disfrutaban asesinando africanos. Esta fuerte imagen lo llevó a reconsiderar el término dominación. Amada Kasturbai, fue la experiencia de la guerra zulú lo que me mostró hasta dónde lleva la violencia inhumana en los hombres. Esto no fue una guerra entre dos pueblos, fue una masacre. Los zulúes fueron dominados por los británicos. La dominación, amada Kasturbai. Pienso en ti y pienso en nosotros, tan jóvenes cuando nos casamos. Recuerdo haber sido un marido cruel, celoso, dominante. Yo también soy culpable. La conducta de dominación es algo que debo superar para siempre si quiero ser estandarte de una causa. El hombre ideal es aquel que conquista sus impulsos, vence al deseo y solo domina su afán de dominación. Siento haberte lastimado en el pasado, Kasturbai. A partir de este momento, seré casto. Nunca volveré a dominarte. Esta es la mejor manera de servir a la humanidad, dominando mis propios deseos. A los 37 años, Gandhi hizo el voto hindú de Brahmacharya, el celibato perpetuo. De esta manera buscaba la pureza absoluta. Si no hay impurezas, no hay violencia ni agresividad en su entorno. Con su nueva transformación, también había cambiado su capacidad en la política. El imperio promulgó una nueva ley que obligaba a todos los indios a registrarse a través de huellas dactilares y revisión a las mujeres indias para marcarlas con números. 3,000 indios se reunieron para decidir qué hacer ante este atropello. Hermanos y hermanas, escúchenme. Haremos un voto a Dios porque iremos a la cárcel. Y estaremos allí hasta que retiren esta ley. Por primera vez en la historia, hubo un acto masivo de desobediencia civil. A partir de los consejos del nuevo líder, aquellos que protestaban en las calles resistieron los embates violentos de la policía sin reaccionar, aceptando sus sufrimientos como acto de entrega a una causa justa. Cuando el corazón humano está cerrado, es imposible desarrollar la mente. No se puede razonar con alguien con el corazón lleno de ira. La violencia no sirve para nada. Mohandas Gandhi acababa de descubrir el método de la resistencia no violenta. 1913. El Imperio Británico vuelve a arremeter contra los inmigrantes, decretando leyes que invalidaban los matrimonios hindúes y musulmanes. Contra esto, Gandhi reacciona de un modo inesperado para muchos. Incita a las mujeres de ambas religiones a luchar por sus derechos y reivindicarse dentro de la sociedad. Sugiere una huelga nacional, de la que formarían parte una enorme cantidad de obreros. Ante semejante acto de unión, el gobierno se ve obligado a echarse atrás con la ley de restricción. En 1915, a los 45 años, Mohandas Gandhi vuelve a la India, esta vez para hacer algo por su país que también sufría bajo el yugo imperialista.
El país más poblado del Imperio Británico estaba en crisis. Las industrias tendían a desaparecer a causa de la escasez de las materias primas expropiadas por el gobierno inglés. Ante este marco, Gandhi instauró sus métodos tan personales de resistencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo aprenderemos a rebelarnos contra nosotros mismos? Nos convertimos en personas tan dependientes. Hay que liberarse de la dependencia. Liberarnos de nosotros mismos. Un golpe duro en la vida de Mohandas se dio en 1919, cuando para protestar contra las nuevas leyes incitó a una huelga nacional. La protesta era pacífica, pero un general inglés instó a los batallones a abrir fuego. Más de 300 personas fueron masacradas. El propósito del general fue el de dar una lección a los hindúes. Es necesario que sepan quién manda. Los indios tienen dos posibilidades: o postrarse como los gusanos son, o enfrentarse a la muerte. Furiosos por este enorme atropello, el pueblo indio clamaba venganza. ¡No! ¡No! No podemos hacer lo que el general inglés ha hecho con nosotros, no. Hay que demostrarles que superamos el odio. Pero son nuestros enemigos. ¡Deben morir! No, no son nuestros enemigos. Ellos son nuestros amigos y necesitan liberarse, al igual que nosotros. El gran poeta indio Rabindranath Tagore fue quien llamó a Mahatma Gandhi el Mahatma, o Alma Grande, pese a que el líder rechazaba este sobrenombre. Gandhi se ganó el respeto y el amor de todos los indios y musulmanes por vivir en las mismas condiciones de austeridad y pobreza que ellos. El Mahatma rechazaba cualquier comodidad y siempre elegía un trato igualitario tanto para él como para su familia. Sus días transcurrían como el más pobre de los hindúes, y eso formaba parte de su carisma. Dentro de su prédica estaba la motivación a que sus seguidores se tejieran sus propias ropas, ya que vestir como occidental solo los esclavizaba aún más. El líder auspició grandes quemas de la vestimenta de Occidente. En 1930, a los 62 años, el Mahatma, líder indiscutido de más de 300 millones de indios, indujo a su pueblo a una de las reacciones más particulares de la historia para atraer la atención de Gran Bretaña y el mundo entero. El imperio cobraba unos impuestos injustos sobre la sal, ya que era ilegal que los indios la elaboraran. Gandhi preparó, a modo de protesta, una caminata de más de 300 kilómetros para dirigirse hasta el mar de Arabia y allí elaborar la sal. A un ritmo de 16 kilómetros por día y con tan solo 80 seguidores, el Mahatma dio inicio a la conocida Marcha de la Sal. La India fue visitada entonces por corresponsales de todo el mundo que buscaban algún documento sobre esta hazaña audaz. Finalmente, y con medios de comunicación de todo el planeta siguiendo sus pasos, el Mahatma y más de 100.000 acompañantes llegaron al mar. Con esta sal yo resisto al Imperio Británico. Únanse en esta lucha del derecho contra la fuerza. La sal empezó a circular entre los indios que la hacían y la consumían. La policía, por orden del gobierno, actuaba de manera cada vez más violenta. Miles, incluso Gandhi, fueron arrestados. Los ataques eran brutales, lo que producía que los indios se unieran todavía más. Pero la resistencia no violenta exigía valor, y esta fue la ocasión de muchos para demostrarlo. El líder no solo les había enseñado a luchar contra el imperio, sino que también les enseñó a luchar contra sus propios impulsos violentos. ...1939...
Alemania invade Polonia. Se inicia la Segunda Guerra Mundial. En un primer momento, Gandhi apuesta a la política de indiferencia y no violencia contra los británicos. Sin embargo, Inglaterra incluye a la India en la guerra sin la consulta de sus representantes, actitud que ofende a todo el Congreso. Esta es una guerra para la libertad democrática, pero es la misma libertad que nos niegan, que le niegan al pueblo de la India. Es el momento para intensificar nuestros pedidos. Tenemos que reclamar la independencia de la India. Los británicos deben abandonar la India. Para la India fue el movimiento más poderoso de la historia de su lucha, con detenciones y violencia en una escala sin precedentes. Miles de indios que pedían libertad fueron matados o heridos por el fuego de la policía, y centenares de miles fueron arrestados. Gandhi y sus partidarios tuvieron claro que no apoyarían el esfuerzo de la guerra, a menos que le fuera concedida la independencia inmediata a la India. Sin embargo, este reclamo continuaba permaneciendo bajo el marco de la disciplina de la ahimsa, la no violencia. Luego del discurso de exhortación a los británicos a abandonar la India, el Mahatma fue detenido y llevado a la cárcel junto a muchos de sus seguidores. Tenía 73 años y una salud deteriorada a causa de los ayunos. Gandhi estuvo 2 años en prisión y allí sufriría un violento golpe. Su mujer, Kasturbai, muere en sus brazos en febrero de 1944. Un año después, Gran Bretaña reconoce que ya no posee los recursos necesarios para gobernar la India. La independencia y la libertad que tanto buscó el Mahatma, el padre de la nación, estaba a punto de volverse realidad. Pero la posibilidad de la independencia hizo renacer viejos odios entre musulmanes e hindúes que durante varios años fueron silenciados por la causa en común que perseguía a Gandhi. La minoría musulmana buscó entonces la división del país. De este conflicto surge Pakistán. La patria se parte en dos, y el Mahatma, dolido, ve cómo toda su prédica de no violencia es rápidamente pisoteada por el odio. 14 de agosto de 1947. Finalmente, la India consigue la independencia definitiva y lo festeja en las calles. Luego de la independencia, siguió una ola creciente de migraciones, lo que trajo consigo hambre, pobreza, enfermedades, escasez de comida y agua. El odio entre los dos pueblos se potenció aún más. Gandhi se sentía impotente. El dolor del fracaso en su prédica por la no violencia entre los suyos lo entristecía. No puedo ver este dolor, esta carnicería. El hombre es peor que las bestias. Las bestias no se matan entre ellos. Empezaré una huelga de hambre y volveré a comer cuando hindúes y musulmanes vuelvan a ser hermanos entre sí. La huelga de hambre motivó finalmente un diálogo y una conciliación entre los líderes de ambas partes. Volvió a reinar la paz en las calles de la India. Pero Gandhi, anciano, sin fuerzas y aún angustiado, ya estaba pensando en la muerte. Sabía que podía morir en manos de un asesino, y aún así no le importaba demasiado la idea. El Mahatma transcurrió sus últimos días sin protección personal, como lo había hecho toda su vida. ¡Mahatma! ¡Mahatma! Muchacho. Deje que me arrodille ante usted, Mahatma. Ese es un gesto que...
El 30 de enero de 1948, a los 78 años de edad, Mohandas Gandhi, el Mahatma, es baleado por un joven hindú. Una palabra. Rama. Rama, en indio, significa Dios. La última palabra que caería de los labios del líder pacifista. Con su muerte, la violencia cesó en toda la India. Más de 1 millón de personas despidieron los restos del padre de la nación. La herencia que ha dejado el Mahatma a la humanidad es la certidumbre de que se pueden lograr los objetivos más importantes sin recurrir a la violencia. El concepto de ahimsa, la no violencia, cambió las perspectivas del hombre. Sus cenizas fueron arrojadas al océano, pero su mensaje permanecerá por siempre entre los hombres. La verdad es el objetivo. El amor, el medio para llegar a ella. No hay camino hacia la paz. La paz es el camino.